anda? Mi nombre es Marcelo. Soy Mariana, somos de M&M Brasil, ya nos conocen. Los revoló, gente, ¿vieron? Les gusta, digan que sí, los brasileños que nos siguen. ¿Sí? ¿Les gusta? Denme un like, ¿eh? Y bueno, este video se va a dividir en dos partes porque vamos a ver el obelisco, calle Corriente, Plaza de Mayo, Casa de Gobierno y terminamos el tour en Puerto Madero. Bueno, y ahora estamos en la avenida 9 de Julio, que es muy conocida por tener en su punto medio el obelisco que está acá atrás de nosotros, y es la avenida más ancha del mundo, ya que mide 140 metros de ancho. Así que, gente, esperemos que les guste este vídeo y compartan nuestros videos, por favor, y síganos. Bueno, gente, acá estamos en la 9 de julio, como había dicho mucho recién. Hace un ratito, es un día domingo. Hoy juega el clásico de Boca y River. Allá adelante tenemos el edificio de Eva Perón. Más adelante, si lo llegan a ver, así que está ahí. Estamos recorriendo. Estamos paseando, es un día lindo. Está haciendo 22 grados. Domingo. Así que bueno, gente, vamos a tratar de mostrarles lo más lindo de acá, de Buenos Aires. Y empezamos el tour por el obelisco. Bueno, gente, ¿cómo va? Bueno, estamos yendo para Avenida Corrientes, que está para aquí atrás mío. Y vamos a mostrarles porque esta calle es muy famosa porque está llena de teatros. Llenísima, teatros, restaurantes, todo lo que encuentren está acá, en calle Corrientes. Muy bien. Mariana, ¿dónde estamos? Y acá estamos del otro lado del obelisco, donde tenemos formadas las letras de Buenos Aires, que acá esta parte es muy turística y viene la gente, como verán, que hacen cola para sacarse fotos acá al frente. Esta es una parte muy turística de acá de la Argentina. Ahora vamos a mostrar a la gente Buenos Aires, y atrás tenemos el obelisco y la bandera argentina. Como pueden ver, tenemos todo alrededor edificios, muchos edificios, teatro, comida. Bueno, gente, estamos cruzando por la 9 de julio y estamos yendo para calle Corrientes. Vamos a mostrar algunos teatros y cines. Sí, vamos a mostrar lo que dijimos antes, teatro, los restaurantes. Así que esperemos les guste. Muy bien, Japón. Placa alto luz tenés, ¿Qué? alto luz, ¿Vieron? Qué lindo look. Me lo regaló mi hija por el día de aniversario de nosotros, de Marcelo y mí. Bueno, gente, estamos en la avenida Roque Sáenz Peña. De acá a 2 cuadras se ve el obelisco. Esta es una avenida principales que va a la Casa de Gobierno y a Plaza de Mayo. Como pueden ver, los edificios tienen una estructura muy antigua de la época colonial española. Ahí les voy a mostrar. Y bueno, gente, acá está lleno de diagonales, de cruces, pasajes, y acá todo derecho vamos a salir a Plaza de Mayo. Ahora le vamos a ir mostrando. Acá le voy a mostrar
derecho, derecho. Como son las calles angostitas. Acá los días de semana no se puede andar en auto ni en colectivo, solo autos que están autorizados para andar. Así que bueno, gente, estamos a una cuadra de Plaza de Mayo. Miren cómo son los edificios coloniales, antiguos. Para mostrar un poquito. Y allá vamos. Bueno, gente, estamos en una de las calles principales de Capital. Esta es la avenida Florida. Es una peatonal que tiene más o menos unas 15 cuadras hasta allá. Todo derecho salimos a la estación Retiro. Y para este lugar, para este lado, salimos para el lado de San Telmo. Es un lugar turístico también. Siempre estamos por Roque Sáenz Peña. Son los edificios. Y allá adelante tenemos la catedral y Plaza de Mayo, que ahora le vamos a mostrar. Bueno, gente, acá estamos en Plaza de Mayo. De este lado tenemos la catedral. Acá atrás mío está la casa de gobierno. Y para mi izquierda está el obelisco, que fue cortado para hacer las avenidas. Era mucho más grande el obelisco. Y ahora quedó un pedacito, así que ahora vamos a ir allá, vamos a ir a la catedral y después a casa de gobierno. Vamos. Voy a mostrar a la gente, ¿ven? Ahí tenemos la catedral, ahí al frente. Allá tenemos la casa de gobierno, que ahora vamos a ir, Plaza de Mayo. Bueno, vamos a ver el cabildo, gente. Vamos, que es gratis. Acá tenés el cabildo. ¿Qué fue aquí? Los granaderos. Yo cuando era chiquitita mi mamá me traía acá y yo me paraba al lado de los granaderos. Nunca me hablaban porque no hablan ellos, no pueden hablar. Son mudos. No pueden hablar. No son mudos, no pueden hablar. No pueden hablar. Miren, gente, a ver. ¿Ves que se ríen los granaderos? Ahora se ríen, hace 20 años atrás se ríen. No se podían reír. Bueno, dale, Flequi. Bueno, gente, estamos entrando al cabildo de acá de la Argentina. Y estos son los granaderos, que son los que custodian el cabildo. Así que vamos a ingresar y le vamos a mostrar el museo. Bueno, Flequi, ¿dónde estamos? Estamos en una parte del museo. Estos son los atuendos que se usaban en aquella época las mujeres. Es este que está acá. Allá tenemos el de los hombres, cómo se vestían. Estamos hablando de la época de San Martín, Manuel Belgrano. Y acá están todas las fotos. Qué bonito, ¿no? Muchas veces, más de una vez, he tenido que entrar a poner orden porque de la diversión se va derecho a la pelea. Pero, ojo, que acá la gente en las casas tiene prohibido comprar. Espera. Si un mestizo o un mula entra Sí, Flequi. a comprar a la Acá tomaban el vino. En estas cosas tomaban el vino. Muy bien. Después estos eran lámparas de aceite. Ahí dice, ¿qué dice? Y esto era una pava. ¿Qué era? Una pava de hornillo, era una pava que se usaba con un horno, se ponía leña abajo y se calentaba. Y de acá servían el té en aquella época, todo de plata. ¿Y acá donde se sentaban? Y estas son las sillas antiguas. ¿Qué dice? Encima no tengo los lentes. ¿Será que tengo que cerrar? Bueno, gente, esto es una máquina que era de una imprenta para hacer los diarios y las noticias de esa época. Está construida en madera y hierro. Entonces le pasaban los papeles por acá. Donde se imprimían todas las palabras que estaban escritas en los diarios y en los anuncios. Esto está tal cual como era, original. Está bueno, ¿no? Sí. No lo que era, ¿eh?
Y esto es lo que venían en los barcos, los baúles. Ah. Sí. Bueno, Genti, y les comentamos que en esa habitación, en 1725, como dice el cartel, se destinó para los presos. Los tenían acá y otras celdas que están en el patio trasero. Estos son los grilletes que le ponían. Claro, y estos son los que le ponían en las manos y en los pies. En los pies. Y algunos los tenían ahí, Con estas atados manos. en esas cosas. Nos mandaban ahí las manos y le ponían el grillete ese. Claro. Abuela me sabía donde los ponían los zapatos. Sí. Así es como les ponían. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, Genti de Brasil, miren. Esto para que vean que tenemos una historia parecida a la de ustedes. Acá dice, los castigos no eran acuánimes a la sociedad colonial. Frente a un mismo delito, los miembros de las castas, o sea, de las razas negras, pardos y mestizos, sufrían castigos físicos, mientras que los blancos no. La Asamblea de 1813 abolió el uso de instrumentos de tortura, o sea que los quitó. Pero hasta la sanción del Código Penal, en 1976, los castigos físicos siguieron a los presos y siguen existiendo. Estamos. ¿Listo? ¿Le gustó, gente? Listo. De indumentaria. ¿Esto qué? Parte de indumentaria de los granaderos de patricios, que son los que están abajo custodiando. Esta era la ropa antigua de antes, de la guerra, ¿no? Ahí, como verán, una guerra contra los ingleses. ¿Y acá? Esta es la primera junta, cuando estaban deliberando la libertad. Y estas eran... Son las pistolas que se usaban en esa época. Esta es una pistola. Eso no. No es pistola, ¿cómo se dice? Pistolón, creo. No. Ahí dice, pistola a chispas. Esta es una pistola a chispas. Este es un catalejo que miraban para los barcos, los cinturones que se usaban y los estandartes. Mirá. Y estos eran los tronos donde se sentaban los más grandes, o sea, los miembros de la primera junta, que fue donde un 25 de mayo a la mañana, al ver toda la gente acá, tuvo que renunciar Cisneros y agarraron y nos liberaron de España. O sea, el pueblo argentino se despertó con la noticia de que ya España no nos mandaba. Muy bien, flaca. Esta es la parte de atrás Esta es del la parte del patio del Cabildo Abierto. Mira, Una belleza. que ahora voy a mostrar un Pensar poquito que acá se declaró la independencia, ¿no? todo. Las guerras. Todas las damas con los vestidos. Bueno, vamos por acá. Y ¿Dónde estamos, Flaqui? estamos en la catedral de acá de Plaza de Mayo. Hay que hablar bajito porque no te permiten hablar. Acá es donde salió Así que Bergoglio, vamos a filmar. el Papa. El Papa Bergoglio. El Papa Francisco. De acá salió. Así es. Bueno, gente, le voy a mostrar ya un poquito porque mucho no se puede hablar. Miren lo que es esta catedral, hermosa. Ahora le voy a mostrarle a poquito. Un lugar hermoso. Muy lindo, muy buen cuidado, miren. Yo que soy de acá, de Buenos Aires, no, nunca vine acá. Es la primera vez que vengo. Así que estoy viendo todo con todos ustedes, gente. ¿Dónde va, Flaqui? Oh, mira lo que es esto. Mira lo que es esto. Mira el techo, lo que es.
Bueno, flaca, para decir más o menos. Y acá están los restos de nuestros próceres. Las eras. Y siguen todos acá a la vuelta. Y acá está la General San Martín. Ah, mira, Maipú. Aquí tienen todos los presidentes. La acera. Maipú. Y acá está Don José de San Martín. Don José de San Martín. No, sí, no conocido este. No, este. Ah. Independencia de Argentina, libertador de Chile, de Perú. Nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú y murió el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer. Aquí hace. Estos son héroes. Che, qué hermosa catedral es esta. Es una belleza. Yo nunca había entrado acá. La verdad que nunca había entrado. Una vez sola entré. Bueno, gente, recién venimos de esa catedral que está acá al frente de nosotros. Esa es la catedral donde estuvimos recién ahí adentro. Esa Roque Sáenz Peña donde venimos del obelisco. Y estamos en Plaza de Mayo. De acá se puede apreciar el obelisco. Ahí pasa el colectivo que hace tour. Y allá todo derecho. Y acá al frente nuestro tenemos el Cabildo, donde hace un rato estuvimos en Cabildo con Mariana, mostrándole, estuvimos allá arriba, sacándole una foto. Bueno, y esta se llama la Plaza de Mayo, la famosa Plaza de Mayo. Mucha gente viene para estos lugares. Ahí tenemos el Cabildo, gente. Antes era mucho más largo que ahora. Lo cortaron para hacer dos avenidas, Rivadavia y la otra avenida que está allá. Bueno, gente, ahora estamos en el centro de Plaza de Mayo, que como verán en el piso tenemos dibujados unos pañuelos que van en la cabeza, que esto representa a las madres de Plaza de Mayo, que son las madres de los desaparecidos en la época que los militares estaban en el gobierno. 1970. Entonces, ¿qué hacen estas madres? Cada año, en la fecha que corresponde, vienen y dan vueltas a la Plaza de Mayo con sus pañuelos blancos reclamando por sus hijos desaparecidos, que hoy, gente, se siguen encontrando hijos de desaparecidos. O sea, las abuelas de Plaza de Mayo siguen encontrando nietos. Igual faltan muchísimo más, ¿no?, que no se sabe qué pasó. Pero de a poco se van encontrando, gente. Es una historia muy fea de la Argentina, muy oscura. Bueno, por acá. Y acá tenemos la pirámide. Y esto no sé qué. Con San Martín. Así que vamos llegando. Ah, ¿dónde vamos llegando, Flaqui? Estamos llegando a la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, donde está el presidente, ¿Don qué, Flaca? Don Bigotito. ¿Cómo se llama? Fernández. Acá Así la que tenemos. estamos. Antes esta plaza no estaba vallada. Cuando yo era chica, la Casa Rosada, la Casa de Gobierno no estaba vallada. Era re lindo porque podías subir hasta las escaleritas. Sí, ¿hace cuánto, Flaca? ¿Hace 30, 40 años atrás? Nací en 1973. Y bueno, hace 48 Éramos años. más libres. Hace 40 años. Está hablando, Hace Flaca. 49 años atrás. Y todo esto no existía antes, en 1816. Acá, hasta Todo acá. verde era esto. No, pero donde está la Casa Rosada estaba el arco del... Antes de la Casa Rosada estaba el fuerte. Ajá. Ahí llega el río. El río de la Plata. Exacto. Lleva todo el río de la Plata ahí. Exacto. Esto era todo de tierra, estamos hablando. No existía nada de todo esto.
que ahora le voy a mostrar. Ahora vemos el mar. Acá también la Plaza de Mayo es muy reconocida. ¿Por qué? Porque el pueblo argentino está acostumbrado a reclamar sus derechos acá, en la Plaza de Mayo. O sea, se manifiestan todos, se unen todos y todos vienen a reclamar acá, Plaza de Mayo, al gobierno. Bueno, gente, acá tenemos al caballo de San Martín, Don José de San Martín, la bandera argentina atrás y Plaza de Mayo. Y todas esas piedras que ustedes llegan a ver ahí son gente que murieron en el COVID del 2020. Todas estas piedras que ven son la gente del COVID que murieron en el COVID. Los nombres, la fecha, todo. Ya tenemos la casa de gobierno, gente. Bueno, gente, acá estamos en el Banco de la Nación Argentina. Está al frente de la Casa Rosada. Acá tenemos la Casa Rosada. Todo lo que es Plaza de Mayo. Vamos a seguir y nos vamos a Puerto Madero ahora, gente. Bueno, gente, esta es la parte de atrás de la casa de gobierno, la Casa Rosada, todo parquerizado, helicóptero, aviones, vienen de todo. Y donde vamos nosotros es allá, Puerto Madero, gente. El recorrido y vamos para Puerto Madero, que se ve todo allá. Así que denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.